Queremos determinar la ecuación de la línea que pasa a través de los dos puntos dados. Por lo tanto, si usamos la forma de intercepto dependiente de una línea o la forma dependiente de punta de una línea, el primer paso sería determinar la pendiente de la línea que pasa a través de los dos puntos dados. Para que podemos usar la fórmula m es igual to y sub 2, y sub 1 dividido por x sub 2, x sub 1. Recuerda que la pendiente es la relación del cambio de, y al cambio de x, así que avanzaremos y llamar a estos ya los dos. Entonces, esto sería x sub 1, y sub 1. Esto sería x sub 2 y sub 2. Para que tengamos la pendiente es igual a y sub 2, y sub 1, bien, eso solo será 1, que es 0. Dividido por x sub 2, x sub 1, que sería 5, 3. Así tenemos 0 sobre 2 que es igual a 0. Así que recuerda cuando la pendiente es 0 sin definir, tenemos una línea horizontal o una línea vertical. Si volvemos y miramos las coordenadas de los dos puntos dados, noten cómo ambas coordenadas son iguales a más 1, que realmente nos dice que la ecuación de esta línea sería y igual 1. Y solo para verificar esto, si fuera a graficar estos dos puntos, el punto 3, 1 estaría aquí, y el punto 5, 1 estaría aquí, y ahora podemos ver rápidamente que la línea que pasa a través de estos dos puntos sería una línea horizontal. Y aviso, cada punto en esta línea tendría una coordinación de 1 y por lo tanto, la ecuación de esta línea es y igual 1. Así que hay varias maneras de reconocer que esta será una línea horizontal, con la ecuación y igual 1, pero pienso si tomas el tiempo para graficar realmente la línea es muy útil reconocer no solo qué tipo de línea tenemos pero también verificará la pendiente y ayuda a determinar la ecuación de la línea.